¿Qué se gritó en las calles de París hace un poquito más de 200 años? Libertad, igualdad, fraternidad. El capitalismo apostó por la libertad y qué duda cabe que nos dio mucha libertad a cambio de una enorme desigualdad, y aquí estamos nosotros para probarlo. El otro lado apostó por la igualdad y qué duda cabe que consiguió mucha igualdad, pero a costa de una falta de libertad incompatible con la dignidad humana. ¿Y qué falta? La fraternidad. ¿Cuál de los dos ha ensayado la fraternidad? ¿Dónde está eso? Eso solo puede estar en la comunidad, en vuestra abnegación hacia los demás y en pensar en el tercer mundo y en el sur, en ese espléndido sur. Porque el sur es una determinada cultura, es una cultura que en vez de creer que el individuo genera la sociedad, piensa que la sociedad moldea al individuo y lo constituye. El que ha nacido en un cierto sitio está moldeado por esa sociedad. Y además piensa que el beneficio no es el único motor de la actividad humana, que hay cosas más importantes, que la vida es más importante, que el tiempo es más importante, el tiempo que no es el reloj, como me decía una amiga mía hace un momento. Y esa cultura del sentido de la vida la tenemos nosotros, los que constituimos el sur, que para colocarlo en el mapa yo lo pondría desde Grecia por todo el Mediterráneo hasta a través del Atlántico hasta América Latina, desde el Río Grande del Norte hasta la Patagonia. Y eso es el sur, esa es una cultura de muchos millones de gentes que yo quisiera que no fuera aplastada por el norte y que quisiera que fuera, y creo que lo será, protagonista, una de las 3 o 4 o 5 culturas protagonistas del siglo XXI. Ese es el sur. Y el sur conserva frente a esa idea individualista un sentido de la comunidad que es muy importante como fuente de solidaridad y para dar sentido a lo que somos. Y, por otra parte, frente a esta idolatría de la técnica que tienen en el norte, que es producir por producir, tener la idea de la vida y pensar que la sabiduría es mucho más amplia y mucho más importante que la ciencia. Se puede vivir con poca técnica, pero no se puede vivir bien sin sabiduría. Y la sabiduría, la sagesse, es otra cosa completamente distinta. De modo que eso es para mí lo que es el sur. Déjenme terminar como termino algunas veces cuando hablo a mis colegas, que me escuchan con cortesía, hasta con afecto, gracias a Dios, pero pensando que todo esto son utopías y cosas de humanista, y la palabra humanista en sus labios tiene un sentido peyorativo del cual me enorgullezco. Yo suelo terminar diciéndoles, mirad, vosotros con vuestros modelos económicos reconocidos en Princeton y en Harvard y en Oxford y en todos esos sitios, sois como gente que va en un tren espléndido, dotado de las mejores cosas, con televisión, con bar, con restaurante, con tal y a 200 kilómetros por hora, etcétera, etcétera, que va hacia el norte como una flecha. Y se detienen un paso a nivel y allí se encuentran conmigo, que voy andando por el camino que cruza la vía, con un burro y 3 o 4 herramientas rudimentarias, porque esa teoría económica que deseo no la tengo. Y voy pues con un zapapico y cosas así, a ver qué encuentro por ahí, ¿no? Entonces me dicen, pero hombre, San Pedro, pero no seas tonto, porque son todos amigos míos, no seas tonto, hombre, súbete al tren, tenemos aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y además vamos a 200 kilómetros por hora. Digo, sí, yo voy a 5 kilómetros por hora, pero vosotros vais hacia el norte y yo no voy hacia el norte, yo voy hacia el sur. Y cuanto más me suba con vosotros, más lejos estaré de donde voy, mientras que si continúo como estoy, me iré acercando a lo que quiero. Y si no llego, no importa, ese es un hecho biológico, pero no histórico. Sé que voy a la historia. De modo que les dejo pasar y sigo con mi carrito hacia el sur. Y ellos dicen que es cosa de humanistas y se ríen. Ellos piensan que al hundirse el comunismo se ha hundido lo contrario del capitalismo. Y eso no es verdad. El comunismo, el sistema que se aplicaba en los países del este, era tan occidental como el que se aplica en lo que llamamos o hemos llamado Occidente. Hay un chiste que pone muy claramente la cuestión en evidencia. Se decía, alguien preguntaba en la Rusia soviética, preguntaba un niño a su abuelo, que había conocido otros tiempos, papá o abuelo, ¿qué es el capitalismo? Y le dijo, es la explotación del hombre por el hombre. ¿Y el comunismo qué es? Justamente lo contrario, al revés. Entonces, quiero decir con esto que lo que existía allí no era un anticapitalismo, era un capitalismo de Estado.
era un capitalismo de Estado. La diferencia estaba en que el reparto de la tarta se hacía en otros términos y para otras personas. Pero la obsesión por el rendimiento, la obsesión por la productividad, la obsesión por la técnica era exactamente la misma en un sitio que en otro. Y el capitalismo, en su conjunto, es un sistema emergido a principios de la Edad Moderna, basado esencialmente en dos cosas: el individuo y el beneficio. Y eso básicamente estaba en el otro lado también, porque aunque en un principio quisieron y pensaron crear un hombre nuevo, la verdad es que eso no lo consiguieron y se quedaron en un capitalismo de Estado. De modo que para mí es claro que una de las ramas del capitalismo se ha extinguido y la otra está a extinguir, porque tropieza con los límites de la naturaleza y con los límites de la pobreza de la mayor parte del mundo.